Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a dar lectura en esta tarde en el libro de Salmos, capítulo 18, y vamos a leer el verso número 6. Amén. Salmos, capítulo 18, verso número 6. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Te pido, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, que hables a mi vida y a cada uno de mis hermanos. Pon, Señor, ese deseo de escuchar tu palabra, de entenderla y de ponerla en práctica, Señor. Fortalece nuestras vidas, anímanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. En esta tarde, hermanos, voy a hablar acerca de dos personajes conocidos en la Biblia. Pero primero vamos a hablar de este personaje que es David, el rey David. Y el rey David dice en el Salmo 18, verso 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en nuestra angustia clamamos a Jehová? Amén. ¿Sabe que el rey David fue ungido como rey? Uy, me han puesto un apequito y que... Fue ungido como rey. Y sabe que él sabía que era rey, sin embargo siempre respetó el reinado de Saúl. Él sabía que Dios lo había ungido, pero él sabía que todavía no era el tiempo de gobernar Israel. Sin embargo, hermanos, él tuvo mucho respeto por su rey Saúl. Y si leemos la Biblia nos damos cuenta del respeto que él tenía. Él sirvió en el ejército del rey Saúl. Acuérdese que él con una honda derribó a Goliat. Lo mató, le pegó en la frente y lo mató. Sin embargo, hermanos, el rey Saúl andaba detrás de David para asesinarlo, para matarlo. Y note usted, hermano, que ser perseguido, saber que la muerte está detrás de ti, no te da paz, no te da tranquilidad, más bien te da angustia, sabiendo que a la persona que tú le has servido te quiere asesinar. Usted imagínese cómo se encontraba David, escondiéndose, huyendo. ¿Cómo se encontraba ese hombre que a pesar que tenía a Dios, estaba pasando por un momento muy difícil? Un momento que quizás él no lo buscó, pero era circunstancias de la vida que muchas veces Dios permite en nuestras vidas, circunstancias difíciles para pulirnos, para hacernos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros muchas veces pasamos por situaciones difíciles, muchas veces nosotros nos metemos en esas situaciones difíciles o muchas veces Dios permite situaciones difíciles para llevarnos ¿a qué? A que nosotros le invoquemos y le clamemos y nuestra fe sea perfeccionada para poder dar una alabanza al Señor y engrandecer su nombre. Dios nos lleva a circunstancias muchas veces difíciles para que nosotros glorifiquemos el nombre de Jehová. Y hay algo, hermanos, que me gusta, porque mire, él dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él sabe que Jehová era su Dios, pero en medio de todo este problema, de toda esta angustia, de todo este dolor, de todas las traiciones que él está viviendo, en el mismo Salmo, en el versículo 1, mire lo que él expresa con sus labios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío,
Fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y mire lo que dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo ¿de quién? De mis enemigos. Es curioso saber, hermanos, que en medio de la circunstancia que él esté viviendo, levanta esta oración. Cuando nosotros muchas veces pasamos situaciones difíciles, hermano, lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Lo primero que hacemos es decir, claro, es que Dios no está conmigo. Lo primero que hacemos es dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo primero que hacemos es no darle alabanza al Señor. Y no estoy acusando a nadie, lo digo por mi propia experiencia, porque cada uno de nosotros hemos vivido esos tiempos. De, en lugar de enfrentar el problema y decirle, Señor, ten misericordia de mí por mis dudas, porque yo me metí en este problema, porque estoy en esta circunstancia, Señor, te alabo, te doy gloria, te doy alabanza. No hacemos eso, sino que más bien hacemos lo contrario. Pero a mí me sorprende, hermano, lo que él dice: te amo, Jehová. Y hay una alabanza preciosa así, antigua, antiguísima. No sé si la habrán escuchado ustedes. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Esa alabanza es muy preciosa, hermano. Y sabe que él pudo alabar a Dios en medio de esta circunstancia. Y no solamente, hermano, estaba viviendo momentos difíciles, sino que mire lo que dice el verso 4. ¿Qué dice? Me rodearon ligaduras de muerte. El hombre estaba viviendo momentos difíciles, que la muerte le seguía. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Estaba con pánico, con miedo, con temor. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Imagínense cómo se encontraba David. Cómo muchas veces nosotros nos encontramos, hermanos. A veces cuando pasamos momentos difíciles, momentos de angustia, momentos donde nosotros, hermanos, en lugar de levantar una adoración, una alabanza al Señor, hacemos lo contrario. Dejamos de clamar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de levantar una adoración. Solamente a Dios le buscamos cuando estamos en victoria, cuando estamos económicamente perfectamente bien delante de los hombres, físicamente hablando, ¿verdad? Cuando la circunstancia, cuando la vida, como se dice, la vida nos sonríe, ahí solamente, ¿verdad?, estamos contentos. Pero cuando estamos en momentos difíciles, nos olvidamos de que Dios sigue siendo Dios en esos tiempos. Él es inmutable, Él no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios está en tu pobreza como en tu riqueza. Dios tiene que estar en todo tiempo porque su palabra lo dice y yo lo creo. Pero nosotros nos olvidamos de Dios. Nosotros nos olvidamos de que en medio del problema Él está con nosotros. Y lo único que tenemos que decir, ¿qué dice la palabra del Señor? Dale a Dios gracias en todo y en todo tiempo, en todas circunstancias. Pero nos olvidamos de eso. Y sabe, hermano, es difícil. Es difícil estar ahí medio moribundo, ¿verdad? Es difícil estar con una enfermedad encima y decirle, Señor, te alabo, te doy gloria. Es difícil. Pero Dios nos demanda que lo hagamos. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? No porque Él se beneficia de que nosotros le adoremos en medio de las circunstancias, sino que Él sabe que si nosotros lo hacemos, los beneficiarios somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a ser bendecidos. Nosotros somos los que vamos a descubrir las bendiciones de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y sabe algo, hermanos, a pesar de todo esto, David sintió ese poder de Dios. ¿Y sabe por qué le digo, hermanos? Porque una persona que adora a Dios en los momentos difíciles, ¿sabe lo que encuentra? Liberación en el espíritu, liberación en el alma. Que a pesar de tu problema tú le puedas adorar, es algo terrible, hermanos. Y David lo pudo hacer. ¿Sabe lo que es decirle a Dios en medio del problema? Te amo, oh Jehová.
¿Sabe lo difícil que es decirle a Dios en medio de tu enfermedad, te amo, Jehová? Es que ese te amo, hermano, no solamente es un escrito de David. Él lo escribe y lo está expresando y lo está sintiendo. ¿Sabe? Yo siempre quiero decirle a Dios, te amo, Jehová, te amo. Hay veces que lo digo como ahora, Señor, te amo. Pero hay veces que en medio del problema decirle, Señor, te amo, en medio de las circunstancias, ¿sabe lo que ha provocado eso en mi vida? Tranquilidad, sanidad espiritual, fortaleza, porque mi espíritu se goza en la presencia de Dios cuando le digo, te amo, Señor. ¿Y sabe lo que sucede? Mi espíritu es quebrantado, es transformado por el poder de Dios. Es eso lo que David hizo en medio del problema. Y note usted que en el verso 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte. ¿Usted cree que a quién se parece este pasaje que hemos leído? ¿A quién se le parece a usted? ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Que casi dijo lo mismo, pero en diferentes circunstancias. Mire, vamos a leer el libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leerlo desde ahí para entender lo que queremos decir en esta tarde. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Todos hemos leído esta historia de Jonás. Y sabe, hermanos, que Dios le hace un llamado a Jonás. Y Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dios le hace un llamado a Jonás. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos hace un llamado? O Dios nos ha llamado. Y nos dice Dios, levántate, predica, y de predicar el evangelio a toda criatura. Y es una orden, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? En lugar de predicar, ¿qué hacemos? Nos callamos mientras las almas se están perdiendo. El Señor nos demanda a nosotros predicar. Ahora te hago una pregunta. Analízate, ¿qué estamos hoy? Martes. Entre lunes y martes, ¿le has predicado a alguien la palabra del Señor? Contéstate tú mismo. Entre sábado, domingo, lunes y martes, ¿le has predicado a alguien del Señor? Pregúntate a ti mismo y contéstate tú mismo. ¿Saben, hermanos, que Dios a nosotros nos ha llamado a predicar su palabra? Dios a nosotros nos ha llamado a que nosotros anunciemos y de predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación. ¿Y nosotros lo estamos haciendo? ¿O estamos solamente charlando con los hermanos? ¿Verdad? ¿O estamos nosotros muchas veces solamente hablando de otros temas, menos de la palabra del Señor? Dios a nosotros nos ha llamado como Jonás a predicar su palabra. Pero ¿sabe lo que hacemos? En lugar de predicar su palabra, hacemos lo mismo que hace Jonás. ¿Sabe que Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad? Y Jonás no quiso ir porque todos sabemos que Nínive era una ciudad mala, perversa, criminales, ya lo he explicado otras veces, que mataban a niños, que hacían sacrificios, que hacían cosas horribles, que era un pueblo totalmente perdido. Y Jonás no quería ir a Nínive porque los ninivitas odiaban a los judíos.
Y para Jonás, en lugar de hacer el llamado a Dios, seguir el llamado que Dios le había hecho, Jonás se fue, quería irse para Tarsis. Y dice la Biblia que descendió a Jope para coger una nave para irse a Tarsis. Y sabe que de Jope a Tarsis había aproximadamente 4.000 kilómetros. Y de Jope a Nínive habían aproximadamente 880 kilómetros. La bendición estaba más cerca que la desobediencia. Y él prefirió irse más lejos a la desobediencia que ir a la obediencia que estaba más cerca, donde Dios lo iba a bendecir a él de una manera especial. Él le manda a predicar, llevar el mensaje y él no quería. Y sabe lo curioso de esto, hermanos, que todos sabemos la historia de que por cuanto él no quiso llevar el evangelio, llevar el mensaje de Dios a esa ciudad, todos sabemos que vino una destrucción para la gente que estaba con él a su alrededor. Gente con miedo, todos sabemos eso. Pero Dios se provee de un pez grande. Y sabe, Dios le ordena al pez que lo recoja a Jonás cuando a Jonás lo tiraron en el agua. El pez fue más obediente que Jonás, si usted se da cuenta. Y sabe, y Dios lo coge a Jonás y lo salva de que se ahogue. Imagínense, porque está en el mar, donde tarde que temprano sus brazos se iban a cansar, su físico no iba a dar para estar nada, y Dios lo salva a través de un pez. Y lo encapsula, sí, creo que estoy diciendo bien, lo encapsula en el estómago del pez. Sabe que lo fácil era que se le acabe la respiración y él muera ahí, ¿verdad? Pero Jonás hace algo que no lo hizo al principio. Cuando Dios le hace el llamado y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, lo ideal de Jonás era que comience a clamar a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer como profeta? ¿Qué mensaje tengo que llevar? ¿Qué, Señor, qué tú quieres que haga? Heme aquí, Señor. Aquí estoy preparado, Señor, para servirte. Aquí nos muestra dos cosas. Jonás no amaba a las almas. Jonás estaba resentido por lo que esta gente había hecho. Jonás no tenía libertad para llevar un mensaje porque su corazón estaba totalmente contaminado por el resentimiento y la amargura. ¿Y sabe algo, hermanos? Todo lo malo que hay en nuestros corazones nos impide llevar un evangelio de salvación para la gente. No nos sentimos libres para predicar. ¿Por qué? Porque comenzamos a sacar, es que no se merece la salvación ese personaje. ¿Cuántos de nosotros somos así? Vemos a una persona por lo que es. Quizás es cruel, malo, perverso, todo lo que usted quiera ponerle a una persona. Pero en nuestro corazón está eso, que no se merece la salvación esa persona. Lo primero que tenemos que decirle: Señor, haz misericordia con esa persona. Aunque sea malo, Señor, salva a esa persona. Clamamos por las personas que no merecen salvación según el criterio humano. Clamamos por aquellas personas que son perversas, hermanos, que hacen mal al prójimo. ¿Verdad que no lo hacemos? ¿Verdad que nos olvidamos? ¿Verdad que no nos interesa? ¿Verdad que no amamos al prójimo? ¿Verdad que no sentimos la carga del Señor para llevar ese evangelio? Eso le estaba pasando a Jonás. Y nosotros también pasamos por esa circunstancia muchas veces. Dios nos demanda a nosotros a predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. Eso significa una orden. Eso significa amar a la gente que se pierde. Pero no lo hacemos. No amamos al prójimo. No oramos por esas personas. ¿Y sabe? Jonás no clamó a Dios para preguntarle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Sino que Jonás cogió el camino más difícil para no ir a ser obediente con el Señor. Y sabe, hermanos, que Dios de alguna manera le enseña a este hombre, a Jonás. Y mire lo que nos enseña. Vamos a leer
capítulo 2 de Jonás. Y mire qué curioso, ¿no? Que en medio ya del problema, Jonás, ya dentro del pez, donde ya la muerte lo tenía ahorcado, dice, entonces, ¿qué dice? Oró. O sea, no oró antes, oró en la angustia. Oró en un lugar donde se encontraba difícilmente, ya él se encontraba en un lugar donde ya automáticamente él sabía que ya podía estar esperando la muerte. Él estaba en un momento difícil. Él estaba en un momento que sabía que había desobedecido a Dios. Sabía, porque él sabía perfectamente que la desobediencia a Dios lo llevó a ese momento donde él se encontraba. Acuérdense lo que le dijo a los marineros: si ustedes me tiran al mar, todo se calmará. Él sabía lo que estaba pasando. Él era consciente que todo lo que estaba pasando a su alrededor era por su desobediencia. Y él sabía que en ese momento que él se encontraba, él sabía que a la final ya era probable que ya no salga la vida, sino que iba a morir ahí. Pero sin embargo, dése cuenta lo que pasó. Por eso es que hay textos a veces en la Biblia que tenemos nosotros que tomar en cuenta. A veces nosotros vemos a una persona X por ahí, que nosotros hemos conocido, y esa persona se ha muerto. Y nosotros automáticamente, ese era un borracho, ese está en el infierno, seguro, está friendo patatas ahí, ¿verdad? En el infierno. O está en el infierno porque se lo ganó. Y juzgamos nosotros, es que se merecía estar en el infierno esa persona. Nosotros somos sin misericordia. Y nosotros juzgamos de acuerdo a nuestro criterio. Pero Dios ama a todas las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a todo el mundo. Dios ha amado al mundo. Pero es el mundo que ha rechazado a Dios. Pero quiero decirte que hay salvación. Y mire lo que dice. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Imagínense, estaba dentro del vientre del pez, en oscuridad. Note usted, estaba oscuro totalmente donde él estaba, porque no estaba con una velita, ¿verdad? Ni entraba la luz ahí, no. Él estaba en tinieblas. Imagínense cómo se sentía él, angustiado, porque humanamente él desobedeció, pero en esa circunstancia, yo creo que hasta yo clamaba ahí, ¿verdad? Y mire lo que dice. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Estaba angustiado. Note usted, estaba angustiado. Pero él dice algo: y él me oyó. Dios te oye en tu angustia. ¿Te das cuenta? Que Dios te oye en todo momento. En tu angustia. ¿Quién provocó esta situación? ¿Quién la provocó? La desobediencia de Jonás. A veces nuestra desobediencia provocan cosas donde Dios nos lleva a nosotros para que nosotros le busquemos y le clamemos. A veces nuestra desobediencia, ¿sabe? Cuando nosotros muchas veces clamamos, ¿no? Hay personas que se han casado y en el divorcio claman a Dios: Señor, salva mi matrimonio, Señor, ayúdame, Señor, mi matrimonio ha caído. Ahí clamamos, pero no clamamos en la noche que nos casamos. No clamamos en los momentos donde estamos bendecidos, sino clamamos ya cuando está el problema. Se clama muchas veces, no cuando vive, supongamos, una persona que está haciendo atracos, que está robando. No clama a Dios en ese momento, porque está viniendo el dinero por causa de los atracos y está disfrutando de ese dinero. Pero clama muchas veces cuando está en la cárcel. Cuando ya está en la prisión, ahí comienza a clamar: Señor, he fallado, Señor, por ladrón estoy aquí, sácame de aquí. Y muchos se han convertido y Dios en su misericordia los ha perdonado y Dios a su tiempo los saca. ¿Cuántas personas han asesinado, hermanos, y en la cárcel han clamado a Dios y Dios a esos asesinos los ha perdonado? Cuando nosotros decimos: no, si mató, ahí que se pudra, ¿verdad? Ahí que se pudra. Y sabe, hermanos, muchas veces nosotros somos de las personas que queremos que eso suceda porque se lo merece.
no tenemos misericordia. Y nuestro deber como creyentes es decir que Dios tenga misericordia y salve esa alma. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, o sea, desde la muerte clamé, eso quiere decir Jonás, y mi voz oíste. Me echaste, mire lo que dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él estaba consciente, hermanos. Él estaba escuchando todo lo que pasaba afuera. Él escuchaba y sabía que no iba a poder salir del vientre del pez. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mire qué declaración está haciendo. Él sabía que Dios lo estaba escuchando, pero él estaba confesando y diciendo, desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. O sea, estaban con las algas esas ya que lo ahorcaban a él dentro del pez. Descendí a los cimientos de los montes. Está hablando de las profundidades del mar. A lo último, cimiento de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mire lo que dice aquí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es precioso, hermano, ver que en nuestro peor momento tenemos que clamar a Dios. Pero dése cuenta, mire, hermano, él provocó todo esto. Sin embargo, Dios le escuchó en su misericordia. Y quiero decirte algo, hermano. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores en la vida. El punto está que si tú te arrepientes de todo corazón delante de Dios, Dios te perdona. Haga lo que hayas hecho. El problema está que hay personas que han hecho mal y nunca se arrepienten. ¿Y cómo lo sabemos? Dice, no, es que nosotros no podemos saber si se arrepiente o no. Sí que lo sabemos. Por su fruto lo conoceréis. Jesús dice, por su fruto lo conoceréis. Nosotros conocemos a una persona arrepentida por sus frutos, por lo que es, porque el arrepentimiento se ve. El amor de Dios se ve en las personas arrepentidas. Amén. Yo he visto prostitutas, hermanos, prostitutas arrepentidas delante del Señor. Y son mujeres cambiadas por el poder de Dios. He visto homosexuales cambiados por el poder de Dios y transformados por el poder de Dios. He visto asesinos transformados por el poder de Dios. Delincuentes cambiados por el poder de Dios. ¿Y cómo lo sé? Por sus frutos. Y tienen familia, son felices, Dios los perdonó, Dios restauró sus vidas. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de todo corazón. ¿Cuál es el secreto? Un corazón arrepentido, Jehová jamás lo desprecia. Amén. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Mire lo que está diciendo, ¿no? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Estaba haciendo un voto delante de Jehová, que va a alabar el nombre de Jehová con sacrificio, con alabanza. Y dice, pagaré lo que prometí. O sea, iba a cumplir lo que Dios le había dicho que tiene que cumplir. Y la salvación es de Jehová. Reconoció el poderío de Dios, que la salvación viene de Dios, que solo Él tiene el poder. Él reconoció, como Nabucodonosor reconoció el poder de Dios. ¿Y qué hizo cuando Nabucodonosor glorificó el nombre de Jehová? Dice que Jehová le devolvió la razón. Y este hombre está reconociendo que la salvación es de Dios. Entonces Dios vio su corazón arrepentido, y el verso 10 dice, y mandó Jehová
al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es tremendo, hermano, ver que Dios en su misericordia lo restaura y le manda, mire lo que dice el verso número 1 del capítulo 3. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez. Dios no cambia tus planes. ¿Entiendes? Si Dios te ha llamado, Él no va a cambiar tus planes. Lo que cambiamos somos nosotros. Dios te ha llamado para que prediques su palabra y Él no va a cambiar sus planes contigo. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. ¿Sabe, hermanos? Aquí hay dos cosas que quiero que noten ustedes, y voy terminando. Y de verdad voy terminando. La Biblia no dice dónde fue Jonás echado por el pez. No lo dice. No se sabe dónde fue echado. Pero es probable, se cree, que Dios lo volvió a dejar en Jope. Muchos dicen que fue en Nínive, en una playa de Nínive. Lo que quiero decirte, que sea cualquiera de los dos sitios, Dios te manda a que vuelvas a empezar siempre desde el principio. De donde tú cometiste el error, de donde tú comenzaste tu error, Dios te deja en ese lugar para que tú reflexiones en lo que tú has fallado. ¿Sabe, hermano? Dios siempre te va a llevar a donde tú... ¿Sabe? Por eso a veces nosotros caemos y tenemos que comenzar a reflexionar. ¿Dónde fue mi caída? ¿Dónde empecé? ¿Por qué caí? ¿Dónde comencé a no escuchar la voz de Dios? Porque todo tiene un punto, hermano, en nuestras vidas, que a veces nosotros hemos conocido a Dios y hemos tenido experiencia con Dios, pero de pronto cayó esa comunión con Dios. Y es ahí donde nosotros, como dice el profeta Isaías, parad en el camino, ¿verdad? Y preguntar y ver dónde está la senda antigua, volver a ese punto donde nos quedamos y decir: Señor, yo aquí comencé a cambiar, yo aquí comencé a perder tu unción, yo aquí comencé a perder, Señor, esa comunión que yo tenía contigo. Entonces vuélvela a retomar con el Señor. Y es lo que Dios hizo con Jonás. No se sabe en qué playa fue, hermanos, no lo dice la Biblia, pero de seguro que él reflexionó donde Dios lo dejó. Y dice que él se levantó y fue a Nínive, aquella gran ciudad, y proclamó en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Qué pasó con el mensaje de Jonás? Que toda esta ciudad se convirtió al Señor. Desde el rey, aún hasta los animales ayunaron, hermanos. Es tremendo cuando Dios te manda a hacer algo y cuando tú lo haces en obediencia a Dios hay bendición. Pero la desobediencia te puede llevar a otros extremos donde tú vas a encontrarte en problemas. Recuerde que David no buscó el problema, el problema lo buscó a él. Por servirle a Dios, por amar a Dios, fue envidiado por Saúl. Sin embargo, pasó circunstancias difíciles, pero Dios estaba con él. Clamó a Jehová, engrandeció el nombre de Jehová. En cambio, Jonás, ¿qué hizo? Jonás buscó el problema, pero también estuvo la misericordia de Jehová para sacarlo de ese problema. Yo no sé en qué lugar te encuentras tú, pero quiero decirte que Dios está contigo en todo tiempo. Si tú cometiste un error, Dios está contigo. Si no lo has cometido y estás pasando por prueba, de igual Dios está contigo. El punto está, hermanos, que nosotros tenemos que adorar el nombre de Jehová en todo tiempo. Amén. Y Dios siempre se va a proveer de algo para sacarte de donde te encuentres. Dios se proveyó de un pez para salvar la vida de Jonás. El pez no fue un castigo, el pez fue una bendición de Dios para salvarlo a él. Y Dios va a usar cualquier cosa para salvarte, pero tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra.
Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos hablas, porque tu palabra nos enseña. Enséñanos a adorarte, enséñanos a alabarte, enséñanos a servirte y enséñanos, Señor, a ser tus verdaderos siervos, Padre. Bendice a cada hermano en esta tarde. Bendice a cada una de mis hermanas. Señor, anímales, enséñanos a servirte con todo el corazón, amar a nuestro prójimo, amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos de tu fortaleza y de tu bendición. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Amén.